Buen día. Buenos días, doctor Juan Carlos. Qué gusto estar nuevamente aquí con todos ustedes, poder traerles temas tan vigentes y temas que nos atañen a todos, porque el tiempo es implacable y va llegando inexorablemente, doctor Juan Carlos. Hoy tenemos al doctor Alejandro Uribe. Él es un abogado especialista en pensiones, quien nos tiene absolutamente actualizados. Y ahorita ocurren cosas no solamente trascendentales, sino delicadas. De eso, de la minucia, del análisis profundo, de la interpretación, porque hay mucha confusión con la nueva reglamentación, con cosas que aparentemente van a desaparecer, pero que en instancias apropiadas y a los ojos de un buen interpretador no nos van a dejar vulnerar los derechos ni perder aquellos que ya teníamos. Buenos días, doctor. ¿Cómo amanece? Doctora, buenos días, muy bien, gracias. Bueno, doctor. Lo vemos con cara de preocupado el doctor ahí desde que llegó, porque le preguntamos acerca de esta nueva legislación, de esta nueva ley, y él nos dice, tenemos muchas inquietudes. ¿Qué es lo que está pasando y en qué consiste esa nueva ley para poner en contexto a los televidentes? Bueno, más que todo el cambio no ha sido legal, sino jurisprudencial. Recientemente, pues, un ciudadano del común interpuso una acción de tutela pidiendo que le liquidaran su pensión con el último año de servicio conforme lo ordena la ley 33 del año 85. Esta tutela fue fallada desfavorablemente por el tribunal sala laboral de un tribunal, no recuerdo cuál tribunal. Y este tribunal, ¿qué hace? Aplica la doctrina de la Corte Suprema de Justicia, que es una doctrina que no liquida las pensiones de los servidores públicos con el último año, sino con los últimos 10 años de servicios. Entonces, una vez impugnado este fallo, se entró en segunda instancia ante la Corte Suprema de Justicia, que de por sí comparte la posición de que las pensiones de los servidores públicos no se liquidan con el último año de servicio. Al venir esa doctrina, entra la sentencia de revisión de la Honorable Corte Constitucional y en la sentencia en sentencia de unificación SU 230 del 2015, es ahorita una sentencia de mayo, la Corte Constitucional dice que las pensiones de los servidores públicos no se liquidan con el último año de servicio, sino con los últimos 10 años de servicio. Es decir, va en contravía de lo que ha ordenado el Honorable Consejo de Estado, que es la alta corporación para el derecho administrativo del derecho público. Entonces, ¿esto en qué incurre? Bueno, ¿en qué circunstancias acarrea esta fallo? Que las personas que tenían una expectativa de liquidarse con el último año de servicio, pues prácticamente les estaba aniquilando esa posibilidad o esa expectativa. ¿Por qué? Porque la ley 33 decía, toda persona que llegue a la edad de 55 años y tenga 20 años de servicio, se liquida con el último año, con todo lo que venga durante el último año. Entonces ya ahorita en la Corte Constitucional en el fallo dice que no, que se liquida con los últimos 10 años. ¿Por qué? Porque el artículo 36 de la ley 100 del 93 no contempla la liquidación dentro de la transición, dice la Corte en su sentencia. Dice, no contempla el hecho de que las pensiones se liquiden con el último año, sino con los últimos 10 años. Solo acarrea los 55 años y los 20 años de servicio. Entonces le está vulnerando a todas esas personas esa posibilidad de liquidarse con los últimos 10 años, con el último año de servicio, y además de la inclusión de todos los factores salariales. Porque supone que deben ganar más en el último año y si le acumulan los 10 años, pues su liquidación va a ser mucho menos. Pero claro, doctor, eso es lo que más aspira a la gente, y más que uno ve que los cargos en el sector público son como de libre nombramiento o son en provisionalidad, entonces a usted le pueden hacer un favorcito por ahí de acomodarlo en un puestico bueno ya antes del retiro para aspirar a una buena pensión, siempre y cuando tenga transición. Pero hay una circunstancia que dentro de muchas personas o de pronto estudiosos del derecho se ha dado y todos se preguntan, pero venga, ¿de dónde sacó la Corte la tesis de que no trae la liquidación, de que trae la edad y el tiempo y no la liquidación? Entonces, algunos de los apartados de la sentencia manifiestan que, como la persona se está retirando en vigencia de la ley 100, se le debe aplicar el IBL. El IBL no existía sino hasta la ley 100 del 93, o sea, a partir del año 94. Entonces,
es pues como una interpretación que se le da. Sin embargo, si usted lee el artículo 36 de la ley 100, dice, hombre que tenga 40 años o 15 años de servicio y mujer 35 años de edad o 15 años de servicio, a la entrada en vigencia de la ley 100, que no dice cuándo entró en vigencia, ¿por qué? Porque para unos entró en vigencia el 1 de abril del 94 y para otros entró el 30 de junio del 95. Entonces dice, para quienes a la entrada en vigencia de la ley 100 da 40 años hombre y 35 años mujer o 15 años de servicios, ambos, tienen derecho a que se les aplique o tienen derecho a que se les reconozca el régimen anterior al cual se encontraban afiliados. Entonces el régimen anterior al cual se encontraban afiliados es el régimen anterior, o sea, no dice se le aplica en una parte sí, en otra parte no, ¿cierto? Y tenemos también presente que el artículo 48 de la Constitución tiene principio de progresividad y el de irrenunciabilidad. Claro. Es decir, la progresividad, en un fallo como estos que saca ahorita la Corte Constitucional, atenta al principio de progresividad de la propia Constitución, porque no podemos restringir derechos que ya venían siendo reconocidos por una sentencia de unificación, además del Consejo de Estado, que es otra alta corporación. Nosotros en Colombia tenemos tres: la Corte Constitucional, que es todo lo del derecho constitucional, la Corte Suprema de Justicia, que es todo lo del derecho privado, y el Honorable Consejo de Estado, que es todo lo del derecho público. Entonces nosotros, cuando hablamos de Ley 33, hablamos de jubilación, hablamos de servidores públicos, de quienes laboraron para el Estado por más de 20 años y cumplieron 55 años de edad y se retiraron y tienen derecho a una pensión de jubilación que es de alcance de derecho público, donde el alto tribunal que debe fallar este tipo de prestaciones es el Consejo de Estado. Aquí pues una vez más se ratifica que la ley, además de estar en el papel, también debe ser interpretativa, pero bien interpretada. Por lo tanto, nosotros debemos estar actualizados y debemos saber a quién consultar. Ojo pues con esto. Y tenemos la primera pregunta. Buen Buenos día, días, tenemos adelante. una llamada, sí. Buenos días. Sí, bienvenida. Esmeda, tan fiel pues al programa. Felicitarlos y al doctor Uribe, que muchas gracias pues, por la información. En el caso mío, me pasó al contrario. Yo trabajé toda la vida, trasnochos, dominicales, festivos, pero el último año me fui para consulta externa. A mí me cogió la ley de transición y a mí me liquidaron como empleada pública. Entonces me liquidaron con el último año, que era como lo más favorable para ellos. Puedo apelar porque yo tenía muchos dominicales, festivos, recargo nocturno y de todo, pero los últimos 11 meses los trabajé en consulta externa, donde uno no tiene ni dominicales ni festivos. Entonces sí puedo apelar. Que esté muy bien y muchas gracias. Bueno, una interesante Muchas gracias. pregunta. A usted le pasó al revés de lo que nosotros estamos hablando aquí el día de hoy. Bueno, es una pregunta que yo por experiencia les puedo decir que es impresionante lo que uno se encuentra con los enfermeros y los médicos. El último año de servicio se entiende que es posiblemente lo mejor, pero a una persona que se baja de cargo, pues no es lo mejor. Es como cuando hablamos de régimen de cesantías retroactivas, ¿cierto? No siempre lo que es al final es lo mejor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo, por experiencia propia, en su momento que yo tuve la oportunidad de laborar para el Instituto de Seguro Social, esas personas que venían a trabajar para la salud, como los médicos y las enfermeras, que llevaban toda la vida laborando, toda su vida laborando, ¿qué pasa? Laboraban horas extra, laboraban nocturnos, laboraban festivos. Entonces esas personas uno las liquida con toda la vida laboral y sale mucho más favorable que el último año de Es servicio. cierto, nosotros hemos ido perdiendo poder adquisitivo y cada vez ganamos menos. Hace 20 años, 25 años, la gente se ganaba, los médicos, hasta 20 salarios mínimos. Un médico recién mensuales. egresado. Ahora yo creo que no pasan de 5. Exacto, eso es verdad. No, eso es impresionante lo que las nuevas generaciones hasta 1.200.000 pesos están ganando. Dios mío, ¿con qué se va a sostener una familia con eso si el médico también tiene que mercar, pagar el colegio, En enviar el los gremio de niños? salud eso ha sido Impresionante, aterrador. O sea, ese es el Y- caso típico de nuestra Y uno ve realidad. muchos médicos o enfermeras que cumplen un turno en una clínica, luego en un hospital, luego en otro lado, luego van y dan clases. Entonces tienen muchos aportes, porque están jóvenes y tienen mucha vitalidad para eso. Pero luego va pasando el tiempo y ya van dejando de un lado la clínica, el trasnocho y la vuelta y ya se van como acomodando en un solo punto. Sí. ¿Y qué es lo que pasa? Que su poder adquisitivo ha mermado, lo mismo que sus aportes a pensión. Pero si usted mira, una persona tuvo 30 años laborales y tuvo más de 20 años con trasnochos,
con cotizaciones simultáneas en entidades privadas, públicas, pues usted va y lo liquida con toda la vida laboral y le va a ir mucho más favorable, o los últimos 10 años también, pero los últimos 10 años ya viene como la decadencia laboral de la persona. En cambio, si vamos a toda la vida laboral, podemos tener unos 20 años con unos salarios, pues con muchos salarios mínimos, porque como lo acaba de decir el doctor Juan Carlos, lo más importante para la gente calcular una pensión no es decir, yo me gano 1,5 millones, me gano 2 millones, me gano 1 millón, no, es cuántos salarios mínimos devengaba yo, porque no es lo mismo salario mínimo en el 92 que ahora. Entonces, muy bien lo dice el doctor ahora, una persona laboraba hace 10 años, salía de la universidad y el médico, y pues, potencialmente vengaba 16 salarios, 15 salarios, ¿cierto? Y ahora 2, 4 salarios. Estamos hablando en salarios, porque los aportes son igual, son en salarios. Y el sistema está creado, las fórmulas actuariales están creadas para que sean salarios. Doctor, entonces, ¿qué va a pasar con doña Esneda? Le voy a dar un saludo muy especial a todos los estudiantes del Colegio San Luis que están allá por todo su circuito de televisión interno. Un saludo muy especial a los estudiantes del Colegio San Luis que nos están viendo en este momento. A ver. Qué maravilla, excelente. O sea que saludos a todos, a sus docentes, a sus directivas y encantados de que nos estén percibiendo en este momento. Doctor, entonces, ¿qué va a pasar con nuestra televidente? Bueno, con Esneda es muy importante que ella manifiesta que tuvo nocturnos y festivos, horas extras. Entonces, ¿ella qué es lo que debe hacer? Pues verificar si esas horas extras fueron en los últimos 10 años antes de que se fuera a consulta externa. Si eso fue en esos últimos 10 años, la obligación patronal era haber aportado por esas horas extras. Esa es la obligación que tiene la entidad empleadora. O sí. Los nocturnos festivos, aportarlos a la seguridad social. Si todo este aporte se hizo, yo le puedo asegurar a usted que la pensión en los últimos 10 años va a ser mejor que la del último año. Pero ¿cómo así? No entendemos muy bien. Ella venía laborando en todos esos nocturnos festivos, pero en el último año la pasaron a consulta externa a ganar menos. Sí. ¿Cómo hacía para hacer esos aportes el empleador de esta televidente que nos está viendo? Bueno, lo más importante es tener presente que todo lo que se vengue por objeto del trabajo es factor salarial, ¿cierto? Ajá. Entonces, si a una persona no solo le deben cotizar por la asignación básica o por su salario, pues por lo que sea, no, que usted gana 1.200.000, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Que tiene sus horas extra, esas horas extra son 600.000 pesos, entonces hubo un cierre de mes en 2 millones de pesos. Entonces, el aporte de ese mes tiene que ser sobre 2 millones de pesos como base salarial de cotización, como ingreso básico de cotización. O sea, que el aporte no debe ser sobre la asignación básica, sino sobre lo que la persona devenga en ese mes. Si estamos hablando de una persona que trabaja... Sí, es donde ganó más dinero. No, sobre cada mes varía. Por ejemplo, los que trabajan sobre comisiones. El que trabaja sobre comisión tiene un cierre de mes, un básico de 1 millón de pesos, y tiene un cierre de mes de 3,5 millones. El aporte a seguridad social debe constar como que 3,5 millones en ese mes. ¿Sí? O sea que el aporte siempre es fluctuante. Es fluctuante en personas que laboraban por horas extras o que laboraban por comisiones. Pero en el momento en que ella comenzó a trabajar ya de 8 a 12, 2 a 6 sin hacer ninguna hora extra, ¿cómo ese aporte, si solamente se cotizó sobre ella, qué pudo haber pasado? Que simplemente hay ¿Qué prestaciones le pueden entrar en la liquidación de ese último año? La prima de junio y la prima de diciembre. O sea que... Además de la, si usted coge ese último año, solo con la asignación básica y 2 factores salariales adicionales a la asignación básica en ese último año. Pero si yo me voy a los últimos 10 años y tengo mes a mes unas horas extra y unos nocturnos, esos últimos 10 años van a ser potencialmente mucho más fuertes que ese último año con junio y diciembre. Ella puede hacer una reevaluación. Si ella puede mostrar esto, ¿se puede hacer una reclamación? Me tocó, doctor, por eso se los digo, por experiencia propia, ha pasado. Y me ha tocado ver liquidaciones mucho más favorables con los últimos 10 años y con toda la vida laboral para el sector médico, solo para el sector Esneda, buena noticia para usted, es bueno por lo menos analizar ese caso. Y este caso no solamente es para nuestra televidente doña Esneda, sino para la cantidad de médicos, para auxiliares de enfermería, para enfermeros, bacteriólogos, todo el gremio de la salud. Por favor, apéguense a estas informaciones que les damos aquí, porque son la parte más actualizada y
es un concepto supremamente serio. Bueno, doctor, entonces vamos a tratar de quitarnos esta melancolía y esta angustia que nos ha generado cuando comenzó el programa y nos dio la funesta noticia de todas esas cosas que se estaban devolviendo. Pero como el Estado tiene que ser responsable y tiene que apersonarse del derecho fundamental de cada uno de los ciudadanos, entonces, ¿cómo hacemos nosotros para hacer válido todos esos derechos que hemos adquirido y que de verdad nos deben reconocer? Bueno, aquí entramos como en un juego muy delicado. Y digo juego ¿por qué? Porque lamentablemente en Colombia se ha dado la circunstancia de que lo que es derecho privado solo lo resuelve el derecho privado, lo que es derecho público solo lo debe resolver el derecho público, en razón de que un juez no vaya a prevaricar, resolviendo un privado lo de un público. Pero lamentablemente en Colombia se dio la circunstancia de que la Honorable Corte Suprema de Justicia ha fallado casos de pensiones de jubilación de servidores públicos. Entonces se generó una doctrina jurisprudencial por el sector privado sobre el derecho público, y la otra es la del Honorable Consejo de Estado, que es quien debe de resolver realmente, o quien está facultado para resolver todos los conflictos o controversias de derecho público. ¿Cómo hacemos para brincarnos esa ambigüedad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como lo hemos hablado incluso con el doctor Juan Carlos en otras ocasiones, es que el cliente debe buscar el abogado. ¿Por qué? Porque tenemos los abogados laboralistas que conocen mucho el mundo laboral de la Corte Suprema, y conocemos los abogados de derecho administrativo que conocen muy bien la jurisprudencia del Consejo de Estado. Entonces es elegir muy bien el jurista que nos va a colaborar con nuestro caso, no elegir una persona que se vaya a ir por la vía laboral, demanda y le van a salir con un fallo que obviamente le da su tiempo, pero no le da su liquidación. Y todos lo que buscamos es una mejor, como por así decirlo, una mejor remuneración o una mejor mesada. Entonces, lo mejor en este caso es, si vamos a iniciar un proceso legal, yo soy servidor público, laboré para el Estado por más de 20 años, debo acudir, y tengo una controversia con pensiones, por obvias razones, adoptó la doctrina de la Corte Suprema de Justicia y manifiesta que las pensiones se liquidan con los últimos 10 años, sea la que sea. Entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer? Acudir ante el Tribunal Administrativo o los juzgados administrativos y incoar una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Entonces, a través de esa demanda pide que le liquiden la pensión con todos los factores salariales. ¿Por qué? Porque en el 2010 el Consejo de Estado había sido muy claro cómo se liquidan las pensiones de los servidores públicos. ¿Por qué esta doctrina? Porque también fue una sentencia de unificación del Consejo de Estado. Y es una jurisprudencia que se le ha dado continuidad. Hasta hoy los fallos han salido bajo esa misma doctrina. Entonces, es complicada esta circunstancia. ¿Por qué? Porque es que cuando ya hablamos de que la Corte Constitucional recientemente expidió un fallo similar a lo que falla la Corte Suprema de Justicia, pues puede decirse, aunque es mal dicho, que haya un choque de trenes, porque todavía no se sabe el Consejo de Estado qué posición va a adoptar frente a la sentencia de unificación que acaba de expedir la Corte Constitucional, porque es el alto organismo constitucional, ¿cierto? La Constitución es norma de normas. Entonces, o sea que todavía se debe respetar. Todavía no hay última palabra frente al alto tribunal del derecho público. Y lo que uno supone es que no se va a acoger precisamente por todas las doctrinas que ha citado el alto tribunal. El Consejo de Estado siempre ha manifestado que en la jurisprudencia del tema de pensiones es que los fallos no deben ser, ni las leyes deben ser regresivas, a raíz del principio de progresividad que le he comentado. Entonces, sí. si una sentencia es regresiva, pues no puede salir a la luz pública. Quiere decir que eso de regresivo es que favorezca, o sea, que no se puede tomar ninguna determinación que empeore o desfavorezca a la persona, que siempre tiene que favorecer a la persona en sus derechos. Mediante sentencia judicial, porque les reitero que hoy quien decide toda la prima media es Colpensiones, ellos no van a reconocer por vía administrativa una pensión con el último año de servicios y todos sus factores salariales. Sin embargo, yo que le recomiendo, por ejemplo, a una persona que esté reclamando la pensión, que haga una reclamación no con formulario y ya, que haga una reclamación con un escrito adicional manifestando qué es lo que quiere, qué es lo que desea, para que cuando le resuelvan le den una negativa clara del por qué no le están dando lo que está pidiendo, para que entonces esa persona al momento de interponer sus recursos insista en que le den
lo que pretende, que en este caso son el último año de servicio con todos los factores. Si hay una negativa, ya puede acudir a la jurisdicción para demandar ese acto administrativo. Sin embargo, lo importante es que la persona tenga presente que si es servidor público y tiene transición, o ya hoy, un pensionado hoy, por ejemplo, mire, doctora, lo grave, hay gente que hace 10 años tiene el estatus y apenas hoy está cumpliendo los 65 años de edad de retiro forzoso y le cayó esta nueva sentencia de la Corte Constitucional. Ay, Dios mío. Entonces, tenemos que ese tipo de personas lo que deben hacer es acudir a la vía contencioso administrativa, no a la vía laboral, a la contencioso administrativa, que hoy es la que hasta hoy manejó su doctrina de liquidar las pensiones de los servidores públicos con el último año de servicios, a diferencia de las otras y esperar a ver qué va a pasar frente a la posición que vaya a asumir el Consejo de Estado con esta nueva sentencia de la Corte Doctor, Constitucional. ¿dónde lo pueden encontrar a usted para las personas y los televidentes que están interesados en un teléfono? Bueno, ahí me pueden ubicar en el edificio del comercio, oficina 401, ese queda a un costadito de la catedral donde está el Banco de Bogotá. ¿Y su teléfono de la oficina? 882-7780. Muy bien, allí también en nuestro programa aparece el número del celular del doctor. Yo me tomé el atrevimiento de darlo. Doctor, una perlita aquí, al final del programa. El doctor Vargas Lleras, cuando estaba en su campaña, se comprometió con todos. Inclusive existe una grabación muy importante con su voz, donde dice que acerca de lo que se le retiene al pensionado, ¿cómo vamos a hacer nosotros para hacer esa reclamación? ¿Hay algo para hacer? Eso es meramente legislativo, doctora. Tiene que entrar por vía legal al Congreso en debates para que se expida una nueva ley. Por lo tanto, por ahora no podemos como hacer mucho hasta tanto el Congreso defina eso. Aquí un llamado de atención entonces para que no todo lo que se promete se cumple, pero que nosotros como ciudadanos sí debemos exigir el cumplimiento de las promesas que nos hacen en campaña. Les recuerdo que soy Doris Amanda Henao Serna, su médica cirujana colposcopista, que es un agrado infinito poder estar con ustedes, compartir estos temas tan maravillosos. Mi celular 310-3900-856. Una feliz semana y mucha energía.